Manuel Somoza. Bueno, tuve 2, 3 minutos para recuperarme. Me entró una chilladera hace rato en el programa con el asunto de con ellas. Hacemos la diferencia. Y ahora vamos a los números contigo. Querido Manuel Somoza, tu experiencia es fundamental. Primero porque eres una memoria histórica en México de las crisis económicas, de aquellas que a veces no nos queremos acordar. Para ti, en esa memoria histórica de México, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles en donde tú pensabas que no iba a salir adelante México? Bueno, buenas tardes. Me da gustísimo estar aquí contigo. Igualmente, Manuel. Nunca he pensado que México no va a salir adelante, pero sí quisiera decirte que de las crisis que me han tocado vivir, que han sido todas a partir de 1976, llevo 54 años trabajando en esto. Bueno, la más severa, por mucho, fue la de 1982. Es decir, cuando finalizó la administración de López Portillo, este señor le entregó un país destrozado a Miguel de la Madrid, en todos sentidos. Habían sido 12 años, 6 de Luis Echeverría y 6 de él, donde se echó el gato a retozar, donde se endeudó a México hasta el tope y donde se cometieron todos los errores que se puedan cometer. Y claro, esto finalmente tronó, primero en 76, luego en 82, pero en 82 fue verdaderamente terrible. La devaluación fue de 22 a no me acuerdo cuánto, a 100 o 200 pesos por dólar. No había un solo centavo en las arcas públicas, nadie nos quería prestar dinero, todas las puertas del financiamiento para el país estaban cerradas, no había con qué comprar materia prima ni para fabricar pasta de dientes. Fue una crisis verdaderamente espeluznante. Y la segunda más importante es la que estamos viviendo ahora, pero son crisis muy distintas, radicalmente distintas. Las de antaño, la de 76, la de 82 y la de 95, eran crisis donde el Banco Central se quedaba sin dólares, donde el déficit de la balanza comercial era enorme y esto lo tenía que financiar el gobierno con dólares que si podía los pedía prestados o si no captaba inversión extranjera de portafolio a muy corto plazo. Eran crisis donde pues había cierto crecimiento, pero todo, absolutamente todo lo debíamos. Fíjate, las exportaciones totales en 1994-95 apenas eran de 40,000 millones de dólares y de los cuales más de la mitad era petróleo. Hoy las exportaciones son 450,000 millones de dólares. Es una época distinta. Hoy no tenemos déficits en la balanza comercial. El año pasado tuvo México un superávit de balanza comercial, el más alto en su historia. 34,000 millones de dólares de superávit. Claro, por la razón equivocada, porque se cayeron más las importaciones que las exportaciones. Pero bueno, no importa. Fue un sobrante que tuvo el gobierno. Además recibimos 40,000 remesas, cuando en los 70s, 80s y 90s las remesas eran cantidades verdaderamente pequeñas y modestas. Pero además tampoco había inversión extranjera directa importante, abundante. El año pasado recibimos, para bien o para mal, 30,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Entonces, a ver, cuidado. Sí estamos en una crisis. El año pasado la contracción fue la peor vivida en los últimos 80 años en el país, pero es una crisis absolutamente distinta a las anteriores. Banco de México hoy conserva sus reservas en 196,000 millones de dólares, crecieron 7, 8,000 millones de dólares a lo largo del 2020. En fin, entonces hay que tener cuidado con el análisis que se hace. Manuel, la diferencia, tú dices, la de 82, la de 76, o sea,
de veras una catástrofe. Creada, y esta es pregunta, creada estas crisis por el PRI populista, porque hay una corriente del PRI en esos 70 años que creía en el populismo. Estoy hablando de Luis Echeverría, estoy hablando de López Portillo. Fue en ese momento cuando existía el PRI populista, cuando se dieron las Bueno, crisis. no tengas la menor duda. Evidentemente esa fue la razón principal. México venía creciendo muy bien y cuando entró Echeverría, pues digo, cambió las reglas del juego y deshizo la economía. Y luego López Portillo acabó con el cuadro. Se sobreendeudaron, pidieron prestado a lo bestia para proyectos y productos que nunca fueron, para proyectos que nunca fueron productivos. Fue verdaderamente un tiradero de dinero, todo fincado en que México tenía petróleo. Y los bancos extranjeros también en forma muy estúpida nos prestaban lo que les pedíamos. Ah, sí, pero a la hora de cobrar quisieron cobrar todo y no quisieron asumir los riesgos. Pero bueno, claro que fue producto de administraciones populistas tremendamente irresponsables. Hoy lo que estamos sintiendo es que hay algunas semejanzas con el pasado, pero mucho más prudentes. Sí sabemos que tenemos un gobierno que tiene un gusto especial por el estatismo, sobre todo en el sector energético, que no acepta la inversión privada ni en Pemex, ni en Comisión Federal de Electricidad, ni en el sector energético en general. Hay que decirlo, no les gusta. Ahora, es distinto a los anteriores porque ha sido más prudente en el sentido de que no se ha sobreendeudado. México, en los últimos 2 años, la deuda en números absolutos no ha crecido en forma importante. En porcentaje creció el año pasado con respecto a la economía, pero porque la economía se hizo más chiquita, no porque se hubiera pedido prestado. También esta es una administración más austera, con una austeridad malentendida, ¿no? En la 4T se han confundido y creen que el no llevar medicinas a los enfermos es ahorro y es austeridad, ¿no? Pues eso no es austeridad, ¿no? Eso es verdaderamente un grave error. La austeridad es quitar gastos innecesarios, gastos redundantes, quitar la grasa, no eliminar lo que no es un gasto, sino lo que es una necesidad, como que el sector salud tenga las medicinas necesarias para atender sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo que estamos viviendo ahora tiene mucho más remedio que lo que vivimos hace muchos años, porque la situación es distinta. México financieramente está razonablemente bien. La enfermedad que tiene nuestra economía es que no crece. Con las administraciones anteriores, y me estoy refiriendo a Fox, a Calderón, a Peña, es que crecíamos muy poquito, 2,5%, pero crecíamos. Claro. Ahora el gobierno ha tomado o todo o nada. En aras de la estabilidad, ha cancelado la posibilidad de crecer porque ha puesto en marcha decisiones de políticas públicas que no son proclives a que se incremente la inversión privada. Y yo eso es lo que critico en forma educada. Digo, se puede lograr estabilidad, pero también se puede lograr crecimiento. Sin embargo, para lograr crecimiento, lo que hay que generar es confianza. Y por algún motivo, hay políticas que este gobierno sabe que van a crear desconfianza y las aplica, como por ejemplo el haber aprobado hace un par de días la reforma a la ley de energía eléctrica. Pues ya sabían que eso va en contra de los intereses de la inversión privada, nacional y extranjera. ¿Qué caso tiene cambiarlo? Es por un tema idealista, por un tema de una ideología nacionalista que desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, no es válida en el siglo XXI.
El Pues hecho esa de que quién lo haya sabe. inversión privada en el sector energético no quiere decir que estamos perdiendo nuestra soberanía. Quiere decir que somos más inteligentes para aprovechar en beneficio de los mexicanos lo que tenemos y de esta manera poderlo explotar en forma más inteligente en beneficio de todos. Pero el apartar a la inversión privada por conceptos ideológicos nacionalistas en el siglo XXI, pues ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Sí, queda claro. Fíjate, México el año pasado hizo una apuesta, apostó por la estabilidad, no por el crecimiento. Debería de haber apostado por las dos, pero déjame ir. sobre todo el año pasado, Ujú. al no ayudar a que no se perdiera el empleo, a que no se cerraran empresas, bueno, pues tuvimos una de las peores contracciones a nivel mundial. Déjame ir a Spots QTF, Manuel Somoza. Yo tengo que hacer un programa de 2 horas contigo. No nos alcanza el tiempo. Apenas estamos calentando motores cuando... Velas. Spots QTF. Qué gusto. Te invito nuevamente, Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco, a hablar del tema. Y te preguntaba, mientras escuchaba los spots QTF, este tema de China, que, en fin, eh, ¿qué les gusta entonces al actual régimen en México? Y si consideras que aún no estamos en un colapso, pero podemos estar. No, no estamos en un colapso, Fernando. Podemos estar, bueno, pues si hacemos las cosas muy mal hacia adelante podríamos llegar. Yo tengo la seria opinión de que no, eso no va a suceder, pero sí creo que si no hay un cambio un poco en el rumbo, pues lo que vamos a tener es una economía estancada, lo cual a mí me preocupa enormemente porque cuando no creces, no generas oportunidades. Y este país lo que necesita es ello. El 43% de nuestra gente vive en algún grado de pobreza y eso no se vale, tenemos que sacarla de ese estado. Pero para que eso suceda, tiene que haber nuevos negocios, tiene que haber crecimiento, tiene que haber oportunidades, tiene que haber formación de empleos. Y yo eso creo que no está sucediendo. Ahí es donde se tiene que poner uno a trabajar y decir, tienen que darle una repensada. ¿Y tú crees que recule Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú crees que haya un momento, Manuel, para irnos al tema de los rendimientos y demás de Cibanco, que diga, ay, creo que aquí me tengo que echar en reversa, echar 2 pasos para Mira, atrás? yo creo que la realidad sí le va a ayudar a ver en algún momento dado que es necesario crecer. Él lo sabía y lo prometió en la campaña. Querían crecer al 4%. Bueno, yo creo que se van a dar cuenta de que por donde van eso no va a ser posible. Porque este rebote que va a tener la economía mexicana este año, pues es un rebote después de haber caído al piso, ¿no? Después de una contracción del 8,5%. No es realmente un crecimiento, no es apenas la recuperación de una partecita de lo perdido. Pero para que realmente el país crezca en forma sostenida en los años por venir, se necesitan políticas públicas que fomenten la inversión privada, que siempre va a ser la más importante. La inversión privada representa el 93% de la total. La inversión pública es muy chiquita, Fernando. Manuel, Así es. hablando de rendimientos, esto es importante para nosotros mexicanos que podamos invertir en Cibanco y pensar en fondos de inversión donde nuestro dinero va a estar sin duda más seguro. Eso me consta. Hay muchas formas de entrar a unos fondos de inversión. Cuéntanos cómo y con cuánto y a qué hora y cómo se Claro. hace esto, Manuel Te voy, a, Somoza. te voy a decir algo muy rápido. Primero, quería darte una noticia que a mí me puso muy contento, y es que la calificadora Fitch nos dio una buena calificación esta semana y nos cambió la perspectiva que la tenía negativa a una perspectiva estable. El banco perdió la perspectiva estable el año pasado
en virtud de que fuimos víctimas de un ataque cibernético severo que afortunadamente pudimos rechazar, pero para rechazarlo funcionaron todos nuestros firewalls, nuestra estrategia de seguridad, pero tuvimos que bajar nuestros sistemas y operar algunas semanas, varias semanas, a la antigüita, ¿no? Haciendo las cosas a mano y no a través de procesos automatizados. Y en ese momento Fitch dijo, voy a cambiarle la perspectiva al banco de estable a negativa a ver cómo resuelven el problema. Afortunadamente el problema lo resolvimos muy bien, relativamente rápido. No perdimos absolutamente nada con estos hackers. No nos quitaron activos, no nos quitaron información. Nuestros sistemas de seguridad funcionaron. Volvimos a subir los sistemas y los volvimos a aprender en forma muy exitosa, y eso lo reconoce Fitch esta semana y nos pone en una buena calificación, que es la que tenemos, de AAA con perspectiva estable. O sea que eso me da mucho gusto. Ahora, voy a los rendimientos. La verdad que nuestros fondos en esta pequeña crisis de confianza que se ha suscitado por los temores a la inflación se han comportado bastante bien. Nuestros fondos de renta fija, los más importantes, donde más dinero tenemos, traen un rendimiento anualizado bruto de 4.38 el que invierte hasta un año y 4.56 el que invierte hasta 3 años. Son muy por encima de la tasa de referencia de Banco de México, que es de 4%. Los fondos en renta fija dólares no han dado grandes rendimientos en dólares, pero sí han dado buenos rendimientos medidos en pesos, porque el peso desafortunadamente se ha devaluado pues de los 20 pesos a los 20.80 o 20.85 que los tenemos al día de hoy. Y los fondos de riesgo, el que invierte en Nueva York, el que invierte en Europa, el que invierte en Asia, disminuyeron los rendimientos que habían alcanzado, que me parece que eran excesivos para los primeros 2 meses del año, pero se encuentran todavía en un rango francamente exitoso. Por ejemplo, fíjate, el fondo CIECUS, que es el que invierte en la bolsa de Nueva York, pues actualmente trae un rendimiento al día de ayer en dólares, que está en el 5.9%, y el rendimiento del fondo europeo está en 3.5%. Son rendimientos en directo, no anualizados. Y el fondo Surasia, que invierte en Asia, en la zona de Asia-Pacífico, pues trae un rendimiento en dólares del 4.88. O sea que estoy muy contento con estos rendimientos a pesar de esta mini crisis que se está viviendo en los mercados. ¿Qué es lo que le pasa a los mercados? Hay muchos inversionistas que dicen, la economía norteamericana va creciendo bien, ¿para qué le ponen más incentivos? Y porque esos incentivos van a generar inflación. Y entonces cuando ellos piensan así, lo primero que hacen es que venden bonos del Tesoro norteamericano de largo plazo. Eso hace que el rendimiento de estos bonos se suba y eso espanta a los mercados. Sin embargo, la Reserva Federal ha dicho que no le tiene miedo a la inflación, que está actualmente en 1.4 y que va a ir subiendo paulatinamente para llegar a niveles del 2% hasta el mes de diciembre. Yo honradamente le creo más a la Reserva Federal que al sentimiento de los mercados, pero reconozco que vamos a seguir teniendo esta volatilidad todavía un buen ratito, ¿no? O sea que estoy contento con los rendimientos que hemos alcanzado. Yo no cambio mi perspectiva. Creo que en los fondos de renta variable podremos obtener rendimientos en moneda extranjera de alrededor del 15%. Ojo, a lo largo de todo el 2021, no es una garantía, simplemente una percepción de que creo que es algo que se puede alcanzar, y de esa manera estamos conformando los portafolios de nuestros clientes. Fernanda. Los datos, por favor, de Cibanco, Manuel Somoza, para poder ver esta posibilidad. ¿Hoy te gustan más los dólares que los pesos?
Pues sí, mira, a mí siempre me gusta tener de las dos monedas. Nunca he sido fanático de estar clavado en una sola. Sin embargo, sí te reconozco que hoy prefiero estar más dolarizado que invertido en pesos. O sea, el porcentaje lo tendría más en dólares que en pesos. Y te voy a decir por qué. No es por malinchista, ni mucho menos. Es porque el rendimiento de los pesos se hizo chiquito porque la política de Banco de México ha sido, y no la estoy criticando, era buena para la economía mexicana, bajar la tasa de interés del 8.25 al 4%, y seguramente veamos que Banco de México va a seguir bajando la tasa, pues a lo mejor hasta el 3.75 en los próximos meses. O sea que el teléfono es 55 1100 1586, y creo que vale la pena que nos llamen para darles estas explicaciones más en detalle, Sí, claro. y hacerlas más personalizadas al objetivo de cada quien. 55 1100 1586. Aquí lo importante es hablarle a Manuel y a su gente, porque ellos te dicen cómo hacerlo. No sabemos si eres un chavo recién casado, si eres una señora viuda, si eres un señor con familia, si tus hijos ya son grandes, si son chicos, cuánto ganas, cómo lo ganas, dónde lo metes. O sea, todo eso importa a la hora de tomar una decisión para hacer una inversión adecuada a tu vida, a cómo estás viviendo. Y creo que eso, pues estás en manos de los expertos. Manuel Somoza es el presidente de inversiones de Cibanco y es, insisto, la memoria de México en la economía. La verdad es que pues has estado... Algún día nos platicas tu historia, mi querido Manuel Somoza. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias a ti, Fernanda. Nos vemos el próximo jueves. Cuídate. Spots QTF.